Hola a todos, muy buenos días. En las últimas horas se han dado varias situaciones que podrían tranquilizar un poco a los mercados y podrían parar la escalada del petróleo. Lo vamos a comentar en este vídeo ampliamente, pero les anticipo una que es realmente sorprendente. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere tomar medidas antes del jueves de la semana que viene para bajar los precios energéticos y que quiere intervenir en el mercado de futuros, del petróleo, claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sabemos porque no hay detalles, pero podrían estar hablando de ponerse cortos en el mercado de futuros para forzar una bajada. Desde luego, potencia de fuego tienen toda la que quieran. Podría ser que intervinieran de una manera regulatoria, es decir, por ejemplo, subiendo los márgenes de los largos y bajando, dejando igual los de los cortos, o podría ser algo parecido a lo que hizo Biden, empezar a vender reserva estratégica además de intervenir en los mercados de futuros. Todo el mundo se ha quedado muy sorprendido, pero desde luego los largos en petróleo acaban de tener un serio aviso, porque si de una manera o de otra el gobierno de Estados Unidos se te pone en contra si tú eres largo del petróleo, habría que andarse con cuidado. Quédense que este vídeo les va a interesar. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 6 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:33 de la mañana, hora de Zúrich, 2:33 de la madrugada, hora de Nueva York. Bueno, pues ya han oído la sorprendente medida que podría tomar el gobierno de Estados Unidos. Esto es favorable para el mercado. De momento el precio del petróleo, aunque está muy alto, está en 80, hoy baja un poco, 0,52%. Ojo, si vuelvo a repetir, si les da sería la primera vez en la historia, creo, si les diera por entrar al mercado de futuros, porque pueden forzar un cierre de largos y hacer mucho daño. Y ojo, si cambiaran márgenes y demás, ya veremos. Por cierto, que donde han bajado los márgenes, antes de que se me olvide, es en el mercado de oro y de plata, y lo están celebrando con subidas. Como la volatilidad ha bajado, pues están bajando márgenes. Pero aún hay más cosas que pueden ser consideradas positivas por el mercado dentro de este lío monumental que tenemos con la guerra en Irán. Por un lado, el ejército de Estados Unidos y analistas independientes están diciendo que Irán se está quedando sin misiles y los lanzamientos de misiles habrían bajado un 90% respecto al primer día. Eso sí, lo que sí que tienen son muchos drones que son más que suficientes para mantener la tensión, atacando países contrarios y demás. Ayer hubo una noticia que también podría ser muy positiva y es que fue más un rumor que otra cosa, no está confirmado 100%, pero fue muy intenso el rumor de que China, principal cliente del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, estaría diciéndole a Irán que hay que dejarse de líos y que tiene que abrir el estrecho porque ellos necesitan ese petróleo, son su principal cliente con mucha diferencia y esto podría calmar un poco las cosas. Es importante esto también. Tanto Irán, curiosamente, tanto Irán como Estados Unidos dicen que el estrecho está abierto, pero la realidad es que los barcos no pasan por ahí. Y esto es fundamental también. Y otro factor también relativamente positivo, pues es que Trump no para de decir que Irán está negociando en secreto. Irán lo niega, pero Trump no para de repetir que sí que se está negociando en secreto y que podría haber un acuerdo, pero que eso sí, que sí que quieren un cambio de régimen. Yo creo que cuando lo dice, por las palabras como lo dice, no es tanto que caiga el régimen de los ayatolás, sino que haya una cosa un poco más moderada o algo así, y que ellos quieren participar, atención, que quieren participar en quién va a estar al frente del gobierno, exactamente igual como hicieron en Venezuela. Hay que recordar que en Venezuela se llevaron a Alibaba, pues se quedaron los 40 ladrones. Pues aquí sería algo igual. Se llevan a Alibaba, dejan a los 40 ladrones. Parece que las cosas pueden ir por ahí. Todo esto puede incrementar las posibilidades de que el conflicto tenga una duración corta y las cosas no lleguen a mayores. Todos estos factores en conjunto que hemos comentado. Además, se intensifican los ataques en la frontera entre Irán e Irak y los analistas creen que esto es para favorecer una entrada de los kurdos que se levanten contra Irán. De hecho, el propio Trump animó a los kurdos a que entraran en Irán y que se levantaran contra el régimen actual y que tendrían apoyo militar de Estados Unidos. Tampoco deberíamos olvidar que Irán es un país
bastante pobre, con una economía muy débil. Ayer Deutsche Bank daba unos datos para que nos hagamos una idea. No sé cuánto puede resistir Irán una situación así. Vive del petróleo, evidentemente. Un tercio de la población iraní vive en la pobreza. La inflación está cerca del 40%. Tan solo, este dato es demoledor, tan solo el 38% de la población trabaja y tan solo el 12% de las mujeres están empleadas. Hay una emigración fortísima de gente con talento, de gente valiosa que se va a Occidente. Tienen un sistema bancario súper frágil, 70% de los bancos iraníes, según Deutsche Bank, no cumplen los requisitos de capital, casi la mitad tiene capital negativo, vamos, un desastre monumental. Y luego, claro, tiene una dependencia fortísima de China. El 11% del petróleo que importa China, y China es muy grande, viene de Irán. Es decir, que no les extrañe que efectivamente China esté intentando decir que se acaben las historias y que fuera el petróleo otra vez para allá. Además, antes de empezar el conflicto militar, ya se esperaba que este año hubiera una contracción del Producto Interior Bruto en Irán de un 2,3%, pues debido a la menor demanda china de petróleo iraní y a las sanciones. Entonces, bueno, tampoco parece que Irán se pueda permitir que esto dure demasiado. También habría que destacar un paper que publicó ayer por la noche McElligott hablando de todo este lío. Con su lenguaje súper denso habitual, pues destaco solo lo más importante. Dice que el mercado estaba demasiado cargado de posiciones, es decir, que había mucha gente muy apalancada y que la mayoría de las estrategias en realidad que estaban de moda eran una apuesta contra el dólar. Dice que, por ejemplo, estar largo de oro, estar largo de emergentes, estar largo de acciones de Corea, largo de crédito emergente, estrategia de momentum. Entonces, como ahora mismo el dólar pues va al revés, este tipo de posiciones pues sufren, ¿no? También dice que muchos activos funcionan bien solo si los tipos son estables. Si esto empieza a cambiar, pues todo se pone nervioso. Bueno, dice que un shock de materias primas podría reactivar la inflación. Lo más interesante es este gráfico que ven ahí del paper, que dice que cuando la inflación sube, también se vuelve más inestable, es decir, empieza a tener más volatilidad ella misma. Dice que la inflación, que cuando la inflación es alta, se vuelve más volátil y que esto complica muchísimo la gestión de carteras. De aquí tienen el gráfico, pues cómo se ve, cómo según la inflación sube, la volatilidad del IPC de Estados Unidos, pues sube mucho también. A mí lo que más me preocupa es que recuerdan que ayer les mostraba un paper bastante bueno de JP Morgan donde se hablaba de que podríamos estar en un 2022 como en Ucrania. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. La situación es muy diferente. Irán no tiene potencia militar para resistir el ataque, Rusia era muy potente, una potencia nuclear. Las situaciones eran diferentes, pero es el segundo gran banco que veo que está sacando analogías con el 2022. Recuerden que primero el mercado no bajaba, pero cuando vieron que el conflicto era largo y que la inflación se complicaba, entonces empezó el mercado a caer y el 2022 fue un año muy negativo, ¿no? Pues Makeligo vuelve a hablar del mismo tema y dice que el peligro es que, como pasó en el 2022, que haya una caída lenta del mercado. Es decir, en vez de un crash con la volatilidad muy alta, que haya una caída lenta con la volatilidad no muy alta y que eso sería lo que él llama un proceso de demolición del mercado, en el cual las bolsas bajan poco a poco durante meses. Dice que si el mercado empieza a bajar así, lentamente, que los inversores dejarán de comprar puts porque no hay crash y los puts pues no funcionan. Entonces dice que pasa algo curioso, ¿no? Que es que vas cayendo lentamente como pasó en el 2022. Yo no creo que estemos ahí, pero bueno, tengo que informarles y decirles lo que se está comentando entre los mejores y es lo que dice Macaligo también. Yo no creo que estemos en este escenario. Vamos a darle un vistazo al paper de cierre de ayer de Goldman para aclararnos en medio de todo este lío. Ojo, porque ayer el MOC tuvo un desequilibrio comprador muy importante de 5.000 millones de dólares. Eso es una buena señal. En cuanto al volumen, fue alto, con 22.200 millones de acciones negociadas frente a un promedio de 19.450 millones. Dice que la caída de ayer fue bastante destacable.
por dentro del mercado con las estrategias de momentum, la cesta que tiene Goldman de estrategias de momentum, pues bajando entre un 3 y un 5%, lo pasó muy mal el momentum. Que todo pues estuvo pendiente del flujo de noticias que venía del conflicto de Oriente Medio, evidentemente. Y luego habla pues de que fue una sesión muy marcada por el desapalancamiento, eso ya lo sabemos, donde se volvieron a ver en este caso rotaciones, pero al revés de lo que había sido más frecuente últimamente. Dice ahí que los sectores defensivos que habían tenido rotación real bastante fuerte en las últimas semanas, pues fueron los más penalizados, como seguros, inmobiliario, consumo básico, sanidad. Mientras que los sectores que estaban más bien en desgracia últimamente, pues lo hicieron mejor, como alternativos, fintech, pago, software, etcétera. El software fue el que terminó ayer mejor, con una subida del 3%, y ojo, porque según pone aquí ya lleva un rebote del 15% desde los mínimos y 4 días consecutivos al alza. Dice Goldman que todo esto se está produciendo porque hay condiciones de sobreventa extrema, es verdad, eso es cierto, porque los valores han dejado ya de hacer caso a las malas noticias, hay mejores reacciones a los resultados que van saliendo que no son malos. Dice que el tema de Anthropic es muy importante porque Anthropic está dejando claro que quiere colaborar con los creadores de software y no borrarlos del mapa como se había temido, y que OpenAI pues, ha recortado sus ambiciones de comercio electrónico directamente en el chat GPT. Bueno, y hoy tenemos dato de empleo. ¿Y qué podemos ver en el dato de empleo? Pues que según Goldman, ellos creen que habrá una subida de 45.000 empleos frente a un consenso de 55.000, con un crecimiento salarial de 30 puntos básicos y una tasa de desempleo en subida al 4,4%. Dicen, y esto es lo más importante, que la sensación general es que mientras el dato no sea negativo, pues que el mercado no va a moverse demasiado, que el mercado de opciones está dando una posibilidad de movimiento de un 0,99% en cualquier dirección hasta el cierre de hoy. Ayer tras el cierre dio resultados Gap, la cadena comercial, que no han sido bien recibidos, con una caída del 9%. Ojo a este dato de aquí, que es importante. Le dice que los ETF representan el 40% del volumen total negociado y que la liquidez es muy baja. En el libro de órdenes hay muy poquita liquidez. En cuanto a derivados, pues nada, dice que fue otra jornada agitada dentro del rango intradiario más estrecho del SP500 desde hace muchos años. Y bueno, dice que durante la jornada hubo una demanda de volatilidad muy fuerte cuando el mercado estaba a la baja, y que la volatilidad de la volatilidad, es decir, el VVIX también estuvo notablemente alto, aunque al final la volatilidad se comprimió de una forma bastante fuerte cuando el mercado rebotó cerca del cierre. Ya hemos comentado los motivos, o rumores de China y todas estas otras cosas que hemos comentado. Vamos a ver las previsiones de JP Morgan, que siempre son valiosas en estos casos. La verdad es que es el único banco que se atreve a mojarse, por lo tanto hay que darle mucho valor. Bueno, el escenario central, ya saben que lo ha dicho Goldman, que se esperan unos 50.000 más o menos, sería entre 45.000 y 75.000, 40% de posibilidades, y dice que entonces habría indefinido entre una pérdida de 0,5 y una ganancia de 0,5. Luego, si sale entre 15.000 y 45.000, pues se movería entre pérdidas del 1% a ganancias del 0,25, según en qué lado de la horquilla se quede. 25% de posibilidades. 25% de posibilidades, ya un dato por encima de lo esperado, entre 75.000 a 105.000, dice que el SP500 se movería entre plano y con una subida de 75 puntos básicos. Por encima de 105.000, 5% de posibilidades, subida entre 0,5 y el 1,25. Y por debajo de los 15.000, es decir, un dato muy malo, pues sería un 5% de posibilidades, y ahí cree que el mercado bajaría entre 0,5 y 1,5. Yo creo que como hay mucho posicionamiento procíclico, pues esto es lo correcto. Un dato bueno va a ser bien celebrado y un dato malo pues sería
mal recibido. Está bastante claro. Aquí difiere un poco JP Morgan, dice que las opciones descuentan 1,14, Goldman decía 0,99, pero bueno, más o menos lo mismo. Vemos muy rápidamente el tablero. DAX alemán sube 0,68, Eurostoxx 50 sube 0,83%, dólar yen plano, el euro sube 0,35% frente al dólar hasta 1,1618, Bitcoin sube 0,28 hasta 71.080, Boom baja 0,04, bono americano de 10 años sube 0,06, SP500 sube 0,18 hasta 6.847,50, Nasdaq sube 0,30, Russell sube 0,56, oro sube 0,96 hasta 5.127 dólares por onza Troy, petróleo plano en 81,03. Repaso al SP500 Spot, ningún cambio, sigue dentro del lateral, mientras siga en el lateral aquí no hay nada que decir. Por encima de la zona 6.840 ya se respiraría un poco porque se volvería a meter por encima de la media de 100. Luego, siguiente zona de resistencia en 6.902. Perdón por el móvil dichoso y los mensajitos. Intento silenciarlo, pero no siempre me acuerdo. Por arriba ya lo hemos dicho y por debajo, pues el gran soporte está un poco lejos en la zona de la banda inferior de Movalé, 6.670, pero digamos que por debajo de 6.770, mal asunto. Desde el punto de vista cuantitativo, sigo diciendo lo mismo de ayer, está tan lateral que hay soportes y resistencias por todos los sitios, absolutamente por todos los sitios, por lo tanto es muy difícil. En todo caso, les diría que la resistencia más fuerte, donde más concentración hay, es 6.900 y el soporte más fuerte, donde más concentración hay, es 6.800. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, denle a like. Yo les veo dentro de unas horas. La crónica de media sesión la haré después del dato de empleo para poderle dar ya los primeros comentarios sobre las 2:30, 3 menos cuarto hora de Zúrich. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes, les deseo que pasen una buena jornada, denle al like si les ha gustado el vídeo, saludos afectuosos desde Suiza.